Don Alvin, buenos días, bienvenido. El El micrófono tiene micrófono, tiene que encender el micrófono. ya viene unos segunditos. No encuentra el botón Alvin para comprender el Ya le micrófono. di el acceso para que ahora sí. Ya, aparentemente ya. Buenos días, don Alvin William, bienvenido. Gracias, tocayo. Buenos días. Alvin William es un panameño que se dedica a prestarle mucha atención al día a día de este país por múltiples áreas. Y no de ahora, cuidado, no de ahora. La semana pasada Bueno, nos hizo tocayo. una perspectiva del tema legal, de lo de Martinelli y demás. Y yo he estado leyendo sus tweets con mucho detenimiento, como de otros panameños, pero veo que Alvin Williams tiene una perspectiva de la cual, no sé, como que se está hablando poco. Sí, mire, cada vez que escribo algo, me caen en pandillas de una manera impresionante lo que está pasando en el país, ¿no? El radicalismo se ha tomado la conciencia nacional. Las actitudes totalitarias, digamos así, de quienes abogan por la terminación de la mina en Panamá, o sea, quienes rechazan todo, porque aquí hay que distinguir dos cosas en la evolución de este problema, ¿no? Cuando este problema fue a la Asamblea, la mayoría de quienes intervenían en el debate, en primer debate, que a propósito, no he visto ley más discutida, actividad legislativa más participativa en la historia de la República. Por lo menos yo no la he visto. Ese contrato se publicó, como recordarán ustedes, en Internet a disposición de todo el mundo por más de 2 meses. 2 meses. Cerca de 2 meses. Y después de eso, en primer debate en la Asamblea, se le dio participación a todos los que querían opinar sobre el bendito contrato. Y lo hicieron. Y lo hicieron mucho, muy eficientemente, criticando y legítimamente todo lo que consideraban estaba mal. Y el gobierno, de una forma bastante positiva, yo primero no soy PRD, segundo, no estoy vinculado en nada al gobierno, pero mi conciencia nacional me impone venir a ustedes a decir mis sentimientos. Esas reclamaciones legítimas que se dieron en ese primer debate permitieron al ministro de Comercio retirar el proyecto, sentarse con la minera, renegociar y eliminar todas las causas de conflicto que se habían señalado en ese primer debate y devolverlo a la Asamblea. Y obviamente ya parecía que la discusión estaba terminada, que el tema estaba agotado y se procedió a votarlo en primer debate. Al día siguiente, en el segundo debate y tercer debate, sucesivamente en esos días, y de ahí el referendo presidencial. Parecía, lógicamente, que todo estaba resuelto. Pues bueno, desgraciadamente no era así. Es un track, no aceptó la ley y convocó la calle, convocó cierres de calle. Un sector inicialmente pequeño de la ciudadanía los acompañó, básicamente de ambientalistas y demás, y al final pues se masificó el problema, el tema. Ha resultado ahora que miles de panameños salen a diario prácticamente sin tener una dirección visible, sin tener una contraparte para dialogar o para buscar solución. Simplemente por ahí vi el nombre de una joven como la dirigente, no sé realmente ni quién es, pero lo cierto es que el país está sumido en este caos. Y digo caos porque hemos vuelto a ver vidrieras de negocio llenas de madera, llenas de láminas de plywood para protegerse. Hemos visto asaltos en la calle a ciudadanos, hemos visto saqueos, hemos visto toda una serie
de aspectos negativos. Cuando yo escribo eso, me cayeron encima diciendo que nunca nadie había pedido el referéndum o la consulta popular. Bueno, a ese propósito he tenido que explicar que para mí una consulta popular tiene varias variantes de acuerdo al objetivo. Y digamos que la consulta popular es el género y la especie van a ser entonces plebiscitos de acuerdo a la materia que contiene ese plebiscito, porque hay una diferencia clara entre plebiscito y referéndum. Y en el caso de decidir sobre el destino de una ley existente, lo único que cabe es referéndum. No hay otra palabra más. Bueno, usted viera la indignación que han tomado, porque yo mencioné que la consulta popular era un referéndum, que en ninguna parte de los decretos se había mencionado referéndum. Hombre, pero si cuando esto llega a la Asamblea y además de eso va a ser sometido a una consulta popular, es obviamente que el resultado de él va a ser el referéndum, si hay una ley que lo autoriza. Entonces, el presidente de la República no puede convocar un referéndum per se. El presidente de la República tiene que hacer lo que hizo. Y eso de ninguna manera es devolverle la pelota al pueblo. La pelota siempre ha estado en el pueblo. La decisión que hay que explorar es qué quiere el pueblo. Si el pueblo quiere el cierre de la mina, el referéndum será entonces confirmatorio de esa decisión y la mina será cerrada. Don Alvin, Imagino que sí. buenos días. Yo le tengo dos preguntas sobre ese detalle, porque al momento en que el presidente anunció que iba a presentar el proyecto de ley para hacer la consulta popular, la respuesta de parte de los manifestantes fue: esa consulta popular no es vinculante en estos tiempos. Y el segundo aspecto sobre el tema es: ayer todos los diputados tenían ganas de presentar un proyecto de ley para derogar la ley 406. ¿Puede una ley derogar esta ley que avala el contrato minero entre Panamá y Minera Panamá? No, no puede, no puede. No puede porque esta no es una ley ordinaria, esta no es una ley general, esta es una ley especial por cuanto refiere a derechos y obligaciones de dos partes. Y una parte en ningún caso puede unilateralmente decir, ya yo no me siento obligado con este contrato. O sea, no puede simplemente por eso, por la bilateralidad de la ley que genera esa condición, pues, de aprobar el contrato minero. Y Panamá quedaría, le aviso, Panamá quedaría destruida frente a un arbitraje internacional con semejante actitud. También podría ser destruida si la Corte decreta la nulidad del contrato por vía de inconstitucionalidad. Porque los fundamentos de la Corte no son absolutos ni pueden afectar a una inversión privada que está garantizada por un tratado internacional, porque la Corte no puede montarse sobre un tratado. Ya acuérdense que hay un tratado entre Panamá y Canadá. La empresa es canadiense. Entonces, en un arbitraje internacional se entra a revisar si la Corte actuó legítimamente con la causal necesaria para tomar semejante decisión. Por ejemplo, en un arbitraje internacional se revisaría el fallo del 17. Y el fallo del 17, le confieso que yo lo leí con mucha preocupación porque lo siento un fallo muy débil, casi insostenible, porque es un fallo que atacó la forma, pero desconoció la inversión, desconoció la estabilidad jurídica, desconoció toda una serie de reglas de comercio internacional, y esas reglas se le van a imponer. En Costa Rica sí, la gente cita a Costa Rica con un fallo que liberó a Costa Rica de un arbitraje internacional, pero en Costa Rica lo liberaron de responsabilidad del Estado costarricense por cancelar esa concesión. Fue porque señalaron que no hubo daños y perjuicios, que no hubo cuantificación de daño. Este caso no es el de Panamá. Aquí había una inversión real de 10.000 millones de dólares. Aquí ha habido una actividad lucrativa de esa empresa y tú no puedes desconocer una actividad de esa naturaleza simplemente porque no te gustó. Es como si ahora mismo la emisora de ustedes
tiene un contrato de arrendamiento del área donde está y un buen día usted o Edwin se paga y dice, oye, la verdad, ¿por qué pagamos $2.000 mensuales de renta? No, un demonio. Vamos a dar sin efecto ese contrato y ya. O sea, unilateralmente tú no puedes dar sin efecto un contrato, ningún contrato. Entonces, ese es el problema. Ahora, aclaro, el Ejecutivo no solamente hizo la resolución de gabinete 125 que convoca a esa consulta popular que para términos legales se convierte en un referéndum si es aprobado por la Asamblea. Y todo referéndum es vinculante. ¿Qué es el referéndum? No es más que el acto mediante el cual el Estado delega en el pueblo la decisión final sobre una ley existente, distinta al plebiscito en que no hay ley existente. Entonces, cuando el Ejecutivo pide a la Asamblea que convoque al pueblo, ahí el soberano, el pueblo, es el que toma la decisión si se revoca o no el contrato, con las consecuencias, evidentemente, de la responsabilidad del pueblo. Porque aquí tenemos un problema. Aquí todos nos tiramos a la calle. Yo, profesionales con todo tipo de posiciones que no tienen fundamento, pero ellos alegan que, bueno, la patria está primero. Una manifestación patriotera, lo que no es que la califique, pero la verdad es que primero está la responsabilidad de un buen padre de familia. La responsabilidad de un buen padre de familia significa que uno tiene que medir las consecuencias del acto para la familia, si ese acto va a ser negativo o positivo. Y entonces el problema no es gritar consignas, el problema no está en hacer estas manifestaciones que no resuelven en nada el problema. Don Yo, William, aquí hay un oyente que le pregunta qué se hace con la mina que estuvo trabajando con un contrato ilegal por mucho tiempo. ¿Qué se hace allí? bueno, mire, yo la ilegalidad del contrato discrepo un poquito de la existencia de esa ilegalidad. Creo que parte del problema básico del gobierno es que no ha tenido la capacidad de explicar las cosas como deben ser. Por ejemplo, yo puedo tener una concesión minera, un contrato de concesión minera, y no sentir que necesito un contrato ley de respaldo o de seguridad jurídica de ese contrato. Los contratos pueden existir sin necesidad de contrato ley, en cualquier concesión, cualquiera. Entonces, si bien la Corte declara ilegal la ley, porque la Corte lo que declaró ilegal fue la ley que convirtió ese contrato en contrato ley, no así el contrato. O sea, dudo mucho que el contrato lo terminó la Corte en el 17. Creo que el contrato no se pudo terminar abruptamente en el 17, y felizmente, porque de haberse terminado abruptamente y haber terminado la actividad minera, hoy seríamos responsables de millones, de millares de dólares en daños y perjuicios, lucros cesantes y demás. O sea, el contrato nunca fue cancelado por la Corte. Esa es mi opinión jurídica. La Corte lo que le quitó fue el escudo, la protección legal de un contrato ley, pero no así la concesión. Esa es la explicación a mi juicio. Pero, don Alvin, Mire. hay que trasladarnos también a un laudo que yo no sé si se ha resuelto. En el 2016, Dominions Mineral demandó al Estado panameño por no extender el contrato de explotación de oro para dicha empresa minera. Y la minera demandó al Estado panameño en el 2016. Hasta el momento entiendo yo que ese tema no se ha resuelto. En el 2016 demandó el Estado panameño por 284 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Estado panameño no extendió el contrato que podía extender para la explotación de oro. La pregunta es, ¿eso no es un precedente para Panamá? Ellos no, hasta donde recuerdo, no se llegó a presentar ningún arbitraje. Nada Pero más claro se que hizo. sí, aquí está. Lo estoy viendo en este momento. Hay un arbitraje internacional en una corte internacional. Hay una demanda. ¿Qué empresa es esa, Petaquilla? Dominions Mineral. Pero Dominio Mineral es Petaquilla. Yo no sé si es petaquilla o no, fue en el 2016. Lo que le estoy diciendo es que hay un arbitraje que tiene el Estado panameño en el 2016 porque una empresa llamada Dominions Mineral no se le renovó el contrato.
para la extensión y explotación del mismo a nivel, en cuanto a la explotación de oro. Y el laudo, Me parece que es petaquilla, me parece que es petaquilla. Y si es petaquilla, ese arbitraje no se llegó a configurar. Le puedo decir, y lo sé directamente, porque sé que el que pretende ser el dueño de Petaquilla, el afectado, estuvo buscando financiamiento de un fondo norteamericano para presentar el arbitraje. Él solamente presentó fue una carta de reclamación al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta donde entiendo. O sea, no conozco que exista ningún arbitraje en proceso. Puede ser que había la pretensión de hacer ese arbitraje, y ya le digo, conozco el caso de Pfeiffer, que estuvo buscando $10 millones de apoyo económico para sustentar esa demanda, para pagar abogados y demás, Sí, y yo el creo, fondo no, norteamericano finalmente no lo apoyó. Alvin, Gonzalo tiene razón, que te lo estoy enviando aquí. Si hay un arbitraje, yo no creo que sea petaquilla. Yo no conocía esta empresa, Dominion Minerals Corp versus Republic of Panama. Está en el arbitraje el caso número ARB 1613, etcétera, etcétera. No creo que sea petaquilla, creo que este es otro caso, creo. Petaquilla lo pretendía. Bueno, no conozco ese caso en todo caso. Y al final de cuentas, no conozco tampoco la explotación ni conozco las condiciones de ese arbitraje, ¿no? Lo cierto es que cuando se entra en temas mineros o se entra en temas de inversión extranjera, hay que tener mucho cuidado, porque hay normas de comercio internacional, hay también tratados internacionales que respaldan inversiones, que no hacen nada fácil tener la libertad de deshacer una pretensión. Yo quería volver al tema de las resoluciones de gabinete. No solamente es una resolución de gabinete que va contra o que convoca al pueblo a que decida qué va a hacer con la mina, sino también hay la otra resolución de gabinete anterior a la 125, la 124, que establece la moratoria minera en todo el país. Esa resolución de gabinete 124 también fue enviada a la Asamblea para convertirla en ley, y la otra, la 125, que convoca al pueblo a esa consulta, que las consultas, de acuerdo a las definiciones de Cabanelas y de todos los tratadistas, esa consulta solamente puede ser referéndum, porque el referéndum tiene la condición de poder derogar una ley existente. Entonces, no podemos hablar de consulta sin referirnos al referéndum. Prácticamente es obligatorio hablar de referéndum cuando se trata de consulta de esta naturaleza contra una ley existente, a favor o en contra, pues de acuerdo al resultado Don de Alvin, esa consulta. yo quiero avanzar en el tramo especulativo de que hoy la Asamblea Nacional avance y mañana y pasado apruebe ambos proyectos de ley, tanto el de moratoria minera como el de la consulta popular o referéndum, como usted le llama. ¿Cuáles son los siguientes pasos que estarían aconteciendo? Se aprueba la consulta popular, pero a su vez se inserta, como dijo el presidente de la Asamblea Nacional, un artículo para derogar la ley. Se aprueba. ¿Qué pasa con el contrato por un lado y por el otro? Digamos que la consulta popular se realiza el 17 de diciembre, como lo estaría aprobando la Asamblea. ¿Qué pasa con la Corte y el fallo de inconstitucionalidad si la población decide que no quiere la ley 406? Bueno, hay lo que se llama sustracción de materia. La Corte no requiere entrar a decidir lo que ya el pueblo decidió. La Corte reconoce la soberanía popular por vía de referéndum, le reconoce el efecto legal derogatorio de una ley. Entonces, bueno, lo que pasa es muy sencillo, ¿no? La responsabilidad o la consecuencia del acto derogatorio de una concesión de un contrato, sí, definitivamente se traslada al pueblo. El pueblo es el soberano. Ahora, también el soberano para el efecto de convalidar, si mayoritariamente así lo decide, el contrato. Entonces se acaba el problema.
A mí me llama la atención, por ejemplo, la posición del dirigente máximo de Suntrac, que rechaza el referéndum o rechaza la consulta radicalmente. Y veo el periódico de Suntrac, que aquí les muestro el ejemplar. Este ejemplar es de octubre. Sé que andaba circulando hace 2 días. No tiene fecha, desgraciadamente es un periódico que no tiene fecha. Los periódicos todos deben tener fecha, pero bueno, este no tiene fecha. Pero dice en la parte que compartimos la idea de que el pueblo debe decidir en las urnas a través de un referéndum el destino de la actividad minera en Panamá. Ahí está. Esa frase vale tanto para la moratoria como para el contrato. Entonces, que no me digan que aquí nadie ha pedido referéndum. El presidente Martín Torrijos también lo pidió. Y otros más han pedido, y en la calle los gritos eran que el pueblo tenía que hablar. Pues el referéndum es la forma como el pueblo habla. Entonces yo tengo que probarles, en los tuiteros estos que me atacaban descaradamente, yo tengo que probarles que las personas a viva voz pedían que el pueblo fuera soberano en esta materia. Señores, es muy sencillo. El gobierno ha cumplido con su deber. Yo no soy defensor del gobierno ni tengo ningún vínculo con el gobierno, pero quiero ser objetivo en este tema y desgraciadamente es un tema que está lleno de pasión y cargado de muy poca objetividad. Y si el país se maneja en temas tan trascendentes como un tema que significa el 5%, casi el 5%, 4.8% del Producto Interno Bruto, entonces estamos en un problema. Mire, yo vi a un profesor universitario deplorable decir que eso del el 5% era falso del Producto Interno Bruto. Señor, solo hay que ver la facturación de la mina, 4.800 millones. Cuando usted hace el cálculo de qué representa 4.800 millones del Producto Interno Bruto, que está cercano a los 50.000 millones, usted ve que eso es el 5%, los 4.000 y pico de millones que la mina va a dejar de generar a la economía panameña. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la pérdida de ese 5% del Producto Interno Bruto? Pues le quiero informar que es terrible la consecuencia. Por eso es que ella afecta el tanque de gas, los subsidios y todo, porque Panamá va a entrar en una fase de daño económico en macroeconomía terrible. ¿En qué consiste eso? Mire, el déficit fiscal se mide, se establece mediante un mecanismo diferente al déficit usual, comercial o personal. Los déficits comerciales o personales uno toma suma ingresos, le aplica los gastos y el resultado positivo o negativo es déficit o superávit. Eso es sencillo, eso es simple, eso es economía elemental. Pero resulta que en los estados el déficit fiscal no se mide así. El déficit fiscal podemos decir que es analítico. ¿Qué significa ser analítico? Significa que se suman los ingresos en la columna de ingresos, se excluye de esa suma lo que son los ingresos por préstamos en ese periodo fiscal, en ese año, y en el lado de gasto se suman los intereses pagados del servicio a la deuda, que en caso de Panamá es casi 2.000 millones, y el resultado o la ecuación entre esos dos valores se divide entre el Producto Interno Bruto. A mayor Producto Interno Bruto, menos déficit. A menor Producto Interno, en esa relación se genera el déficit. Nosotros tenemos un déficit permanente de no menos de 2% y creo que estamos más o menos en términos reales por el 4 o 5%. Si yo le sumo el otro déficit de 5% más la cascada que la ausencia de la mina significa, nos vamos a 10% de déficit. Consecuencia inmediata de eso, calificadoras de riesgo nos quitan el grado de inversión, se nos encarecen los préstamos privados, nacionales y internacionales o bonos o préstamos, y sencillamente la economía nuestra entra en una fase en que hay que hacer una contención terrible del gasto, hay que parar las obras, que es lo que la página del gobierno está señalando. Sí, hay que pagar Pero, a muchas ver, no, obras. don Alvin, ahí yo lo interrumpo con lo siguiente. Porque esa excusa que utiliza el gobierno para decir que si el contrato minero y la mina se va,
y se acaban todos los subsidios. No se la acepto. ¿Y usted sabe por qué no se la acepto? Porque el gobierno este año, en 2 oportunidades, ha emitido bono de deuda. Bono de deuda para pagos de gastos corrientes. O sea, el gobierno lo que ha hecho es que se ha ido endeudando una y otra vez en vez de ser austero. Y usted lo sabe. 600 millones de dólares se han ido en el subsidio de la gasolina cuando el barril de petróleo ha caído en $20. Se han gastado 2.100 millones de dólares en Vale Digital cuando la pandemia ya va por su 4.º año, entre comillas, o su 2.º año post pandemia. Entonces, también hay que analizar los gastos que ha tenido el gobierno de manera excesiva, no solo aumentando la planilla, no solo lo que nos cuesta la asamblea, no solo la cantidad de subsidios que hoy en día no son necesarios. Entonces, hay que decirlo. Sí, va a haber un impacto económico, nadie está negando eso. Pero ahora decir, no, es que sin la mina yo no puedo sacar el vale digital. Señor, pero usted en vez de estar sacando el vale digital, genere políticas para crear empleos. Espérese. Permítame. Le he captado su idea muy bien. Pero es que yo no estoy hablando de las desviaciones económicas del gobierno. Yo no estoy hablando de lo mal que lo han hecho. Yo no estoy hablando de la deuda para pago de planilla ni para politiquear. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una simple matemática y se lo digo como el contralor. Cuando uno tiene déficit, uno tiene que entrar en contención del gasto. Tiene que contener todos los gastos. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es una regla simple. Es igual a la de su casa. Usted está boyante económicamente, usted está bien, usted puede enfrentar sus obligaciones, pero le entra una crisis económica de trabajo y usted, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Hablar con sus hijos y decirle, mira, desgraciadamente no puedo pagar tu escuela, tienes que cambiar de escuela, no puedo darte el dinero que antes te daba. Eso es natural. Yo no estoy hablando quién es el culpable ni qué hizo para caer en eso. Es que son 2 cosas distintas. Por supuesto. Y lo que sí debemos saber es distinguir los problemas. El problema fiscal se agudiza terriblemente. Ya es malo, es malísimo, es terrible. Tenemos una sociedad que vive, desgraciadamente es verdad, vive de los subsidios. Si usted le quita el subsidio ese del COVID, a mucha gente se quedan sin comer. Entonces, yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, lo que estoy es limitándome a decirle la consecuencia, y la consecuencia es real. Vamos a tener que parar proyectos, como dice la página, vamos a tener que quitar subsidios, vamos a tener que hacer un pocotón de cosas. Y la gente se va a tener que amarrar el cinturón y el gobierno nuevo que venga lo va a tener que hacer. Entonces, le estamos heredando al nuevo gobierno una crisis económica. Yo le voy a decir, yo fui contralor en el 2000 y cuando yo entré, había una recesión económica del país. Tuvimos que tomar medidas para tratar de reactivar la economía. Yo lo que no quiero es caer en lo mismo. Mire lo que, mire, es que, don Alvin, a ver, el gobierno que va a entrar o que va a llegar con este bollo que tiene, porque esto es un bollo que le va a heredar a él, problemita, igual iba a tener una situación económica complicada. Y le voy a decir algo, el déficit fiscal de Panamá en el 2021 y 2022 estaba por encima del 5%. Y aún así, el gobierno se daba el tupé de seguir gastando, de seguir endeudándose. Entonces, pero si yo no estoy alabando al gobierno. No, pero es que no, mi intervención está aislada de resultados del gobierno. Lo sé, pero es que el problema es que usted justifica lo que el gobierno está publicando. No, yo no justifico nada. Yo digo que eso que está diciendo es verdad. Yo no justifico nada, ni tengo que justificar. Yo lo que estoy diciendo es que sí vamos a tener esas consecuencias, punto. Que lo diga el gobierno, nos gusta o no nos gusta, está bien, pero esa es una consecuencia real de lo que va a venir. Porque la mina, desgraciadamente, representa un impacto importante en la economía nacional, que aquí se está ignorando. O sea, lo que yo estoy llamando la atención es que no se puede ignorar el impacto que tiene la mina en la economía. Eso no se debe ignorar. Sea el peor gobierno administrando los fondos públicos, y que lo es. Yo no estoy alabando al gobierno, mal podría hacer semejante cosa, pero esas consecuencias que hay ahí son reales, que se va a perder 9.000 empleos, es verdad, se va a perder 9.000 empleos, que esas personas no tienen otra fuente,
de trabajo. Se va a perder, vamos a ver, vamos a analizar, 40.000 panameños van a quedar, que son los dependientes, esos no empleados, sin sustento económico, porque derivaban su sustento de la mina, y en esas áreas donde ellos están no hay otro sustento. Tendrán que volver a la agricultura de subsistencia. Entonces, yo creo que hay que ser también un poquito solidario, que no lo estamos haciendo aquí. El Seguro Social va a perder 160 millones de cuotas. Es una consecuencia directa de esto, y eso no tiene nada que ver si el Seguro Social se maneja bien o mal. Va a perder 175 millones que iba a apoyar la quiebra de las pensiones, que es una necesidad económica del país, que es una necesidad social. A mí me preocupa eso, y creo que a todos nos tiene que preocupar, con independencia de quién causó el daño fiscal, que reconozco que existe. Yo vengo hace años viendo cómo nos estamos endeudando, cómo estamos botando el dinero, cómo estamos malversando los fondos públicos. Créame que yo soy el último en defender eso. Ahora, quiero llevar esta conversación en los minutos que nos quedan al plano estrictamente político. Porque Alvin Widen también lo sabe como lo sé yo. En una etapa tan difícil, o más o menos, no lo sé cómo describirla, durante la etapa de la dictadura, en la lucha contra la dictadura, también sabía, como lo sé yo, digo nuevamente, que iban a llegar momentos de que iba a haber que conversar o dialogar, o si quieren usar la palabra que no le gusta a mucha gente, negociar. Y todos sabíamos que algún momento podía llegar. Traslado ahora a 2023, octubre de 2023, el nivel de crisis y de protesta que estamos viendo, pero lo que quiero escuchar la opinión de Alvin Widen, no veo que hay canales de comunicación para ver si hay alguna opción de buscar un punto intermedio, porque los manifestantes dicen cierre y ya, no queremos hablar de más nada. No, que miren, que no queremos hablar más nada, cierre y ya. Entonces vienen las fórmulas de la Corte, vienen las fórmulas de la Asamblea, el tribunal, ahora los magistrados dicen que no hay las condiciones, y esto introduce un ingrediente todavía más, es como un ajichombo, ¿no? Lo que los magistrados dijeron, no hay las condiciones. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones? El problema que no estoy viendo, don Alvin Widen, es comunicación. No hay canales de comunicación para saber si se puede buscar alguna fórmula entre manifestantes, gobierno, empresa privada, sectores sociales, de hoy pongámonos de acuerdo en algo alguna vez en la vida. Parece que no hay los canales de comunicación. Mira, Edwin, efectivamente no los hay, y eso tiene una explicación. El único ente organizado en estas protestas es Suntrack. Y Suntrack, desgraciadamente, no tiene un proyecto de solución, tiene un proyecto de crisis. Suntrack es pez que se mueve en agua, cerrando calles o agitando, porque al final de cuentas ese es ideológicamente su propósito. No nos podemos llamar engaño. Entonces no hay interlocutor con Suntrack. Suntrack va a decidir en qué momento habla de acuerdo a su fortaleza o de acuerdo al costo que le está llevando esto. Porque alguien está pagando esto. Nosotros estamos viendo a personas que han sido movilizadas de la región indígena, que tienen que comer todos los días, que tienen que mantenerse, y alguien los está manteniendo, alguien los está financiando. Igual en el plano de la protesta en la ciudad y en otras provincias, sí hay un nivel de espontaneidad. O sea, es bastante espontánea la convocatoria. Ya casi se ha vuelto costumbre. Ya casi se ha vuelto un parqueo, como dicen los jóvenes, ¿no? Vamos a parquear la cinta costera contra la minería. Entonces ya es un parqueo en que se baila, en que se goza, en que se protesta. Oh, fabuloso. Esta figura se me parece mucho a lo que pasaba en Chile hace varios años, que Boric terminó siendo el líder, pero se hizo líder casualmente en las calles, igual que pasó en Bogotá, en Colombia. Las protestas terminaron prácticamente
con el gobierno existente en ambos países y políticamente lo terminaron. No significa que lo tumbaron, pero sí lo terminaron. En Panamá pareciera que ese es el modelo que se está ejercitando. Y no hay interlocutora, esa es la verdad, no lo hay. Y el interlocutor que pudiera haber tampoco le interesa conversar. O sea, ya hemos llegado a tal nivel de radicalismo que aquí nadie quiere, y tú lo ves en las redes, ¿no? Y entonces la gente compra todo tipo de locuras. El túnel, por ejemplo, mira eso. Pese a que se ha explicado 1000 veces que el túnel nada más tiene 1.2 kilómetros y que no tiene nada que ver con el río Indio y no tiene que ver nada con el agua del canal, siguen. La ingeniera Marota apareció en televisión en una pregunta de Guido Rodríguez, en una entrevista, diciendo, nada tiene que ver las aguas del canal con la mina. Son dos áreas totalmente diferentes, pero la gente sigue con la cantaleta. O sea, las consignas son básicamente políticas. No veo análisis, no veo ningún grupo organizado. Entonces es muy difícil. Y el gobierno, a mi juicio, no lo quiero alabar porque no merece alabo tampoco, creyó que leía bien a la opinión pública cuando convocó a esa consulta popular y que es vinculante, quiero decirle, toda consulta popular de este tipo es vinculante porque va dirigida a derogar una ley y lo dice expresamente la resolución, va dirigida a aprobar o improbar una ley existente. Eso lo hace vinculante por naturaleza, pero no interesa. Cuando Pero, a ver, don fase, Alvin, don Alvin, Flor, discúlpeme, le voy a hacer una pregunta a Flor con respecto a lo que usted menciona. Flor, en julio pasado, cuando se dieron las protestas en Panamá, que el gobierno llamó a una mesa de negociación, para bien o para mal, ¿en qué quedó eso, Flor? La mesa de negociación, en Sí, nada. señor, en nada. Entonces, don Alvin, ¿para qué yo me voy a sentar con un gobierno que ni siquiera en la anterior mesa de negociación cumple? Pero ¿quién serías tú ahí, por ejemplo? No, Es le que pregunto. fíjate lo que pasa. No, espérate. Eso es muy general. Especifica, aterricemos. ¿Quién es el que decide que no se sienta? ¿Quién? Pues nadie. Pues esto es prácticamente una generación espontánea. Aquí no hay identificado ninguna parte ni organizada salvo Suntrack. Mira, el único vencedor de esto es Suntrack. Es el único grupo organizado que está en la calle, que tiene una disciplina, que tiene una actividad, que sabe para dónde va y qué busca. La Porque protesta déjame social, explicarte, el único que tiene claro resultados es Suntrack. la Y es el que protesta está ganando, social, a y ver, me permito decirlo, y es el que está ganando el beneficio de todo esto, don porque Alvin, está imponiendo su modelo. lo que pasa es que yo creo que estamos minimizando los resultados, nos gusten o no, de lo que está sucediendo. La protesta social, usted lo sabe y trae colación, lo de Colombia y lo de Chile, en algunos casos inicia espontáneamente. Ahora sí le voy a decir algo. ¿Usted cree que para quienes protestan, escuchar a los diputados cómo claudican, piden perdón, empiezan a levantar la mano y quedar como unos payasos frente a lo que hicieron, no es una victoria? La cobardía es terrible, porque si tienes que salir a pedir perdón es porque fuiste tan superficial que ni siquiera sabías el cumplimiento de tu deber. Me da vergüenza escucharlo. Me da vergüenza, perdona la palabra, verlos, y perdona la expresión, pero verlos acurillados. Oye, tienes una posición, votaste de una manera, defiende tu voto, equivocado o no, ejerciste tu deber. Tus deberes de Estado estaban en votar, que te equivocaste en votar, que no mediste la temperatura del pueblo. Magnífico. Eso te lo puedo aceptar. Pero lo que no te puedo aceptar es que cobardemente ahora parezca. Es más, te quiero dar una información. Esta convocatoria del Consejo de Gabinete obedece casualmente que los diputados iban a cometer la locura ellos de derogar la ley, que es ilegal e inconstitucional. Iban a meter a Panamá en un lío terrible y el gobierno tuvo que salir corriendo a tirar esta solicitud de consulta. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos esto tiene un poquito más de sustento frente a un arbitraje internacional porque fue la decisión del soberano. Entonces, lo que no estamos viendo es que cuando se trata de actuar con responsabilidad política es malo.
Entonces, si nos ponemos en el plan de criticarlo, todo está bien, pues magnífico. No, Acabemos con esto. no, Oiga, señor, pero es don muy Alvin, fácil. Acabemos con el país. Lo pero don estamos Alvin, haciendo muy bien. le voy a decir algo, don Alvin. Es que el problema de lo que está sucediendo en este momento, si bien es cierto, la mina y el contrato que se aprobó yo sigo insistiendo que es la gota que derramó el vaso. Aquí hay una exigencia para la clase política de Panamá. Yo le digo algo, si las calles no estuviesen como están, ninguno de los diputados hubiese salido a pedir perdón. Si las calles no estuviesen como están, el presidente no tuviese que haber Me salido. permite interrumpirte y explícame qué consecuencia tiene pedir perdón. ¿Qué consecuencia tiene que el presidente por fin tome conciencia de que no se puede manejar el país así? Ninguna. Porque ¿Cómo el no? daño, permíteme terminar, el daño que estamos causando es mayor al castigo de ellos. Total, ¿cuánto tiempo le quedan a ellos para las elecciones? A ver, Entonces, ¿cuánto tiempo le queda? entonces la pregunta es, ¿no se sale a protestar? Hombre, puede salir a protestar, pero entiende que la protesta primero tiene condiciones de ser pacífica. Ya ganaste porque ya se convocó a una consulta en que tu decisión vale. ¿O tú crees que es más valioso estar bailando en la calle que votando ya para derogar el contrato? ¿Qué es más valioso? No, yo estoy de ¿O acuerdo qué con el buscamos? referéndum. Perdona, ¿qué buscamos lógicamente? Es que yo me resisto a actuar simplemente arrastrado por las masas. Yo no puedo responsablemente como ciudadano actuar así, como buen padre de familia. Yo tengo que pensar en el futuro de mi hija, de mi nieta. Y yo tengo 77 años. Me insultan hasta viejo, vete a dormir, vete a descansar, muérete, de todo. Y las mujeres son las principales, tuvieras eso, con palabras sucias, con todo. Don Vete Alvin, a huevo para abajo. Entonces, yo lo que te digo, mira, ya yo viví esto. Es que desgraciadamente yo viví la demagogia política. Puerto Armuelle hoy es una ciudad fantasma. Yo no quiero eso para Panamá. ¿Sabe lo que pasó en Puerto Armuelle? El gobierno de Mireya negociamos con Bananera, con Chiquita, que le traspasara todos los bienes al sindicato para que este sindicato se convirtiera en una cooperativa y administrar igual que lo hacía en Bocas del Toro la cooperativa bananera. Vino el gobierno de Martín y Martín decidió poner de coordinador o enlace entre él y, el sindicato, que todavía nunca se convirtió en cooperativa, a un penonomeño político PRD, exdiputado PRD, y este se reunió con el sindicato y el sindicato, con orientación, todavía no sé ni calificar cuál, decidió que el contrato que se tenía con Chiquita de suministro del banano que se producía estaba muy barato lo que pagaban. En vez de pagar $5 la caja, debían pagar $5.50. Y comenzó una batalla de precio con la compañía. La compañía se negó al aumento. Y entonces, ¿qué hizo? Con apoyo del gobierno de Martín Torrijos, ¿qué hizo el sindicato? Se fue a Italia y encontró un comprador de banano que le ofreció $5.50. Entonces agarraron y le mandaron $9 millones en caja de banano. Y los italianos vivos estos, que eran unos estafadores, ¿sabes lo que hicieron? Le buscaron la quinta pata al gato y sencillamente no pagaron los 9 millones y colapsó la explotación, colapsó el contrato. Y ahí está, toda la tierra quedó sin utilizar, quebrada la bananera de Puerto Armuelle, y ahí está el pueblo fantasma. Esas son las consecuencias de la intolerancia. Tienes un contrato firmado, respétalo. Digo, nunca va a ser bueno ningún contrato que hagas. Tú podías llevar ese contrato renegociado a la Asamblea y volver a iniciar el trámite de consulta y volverían a inventar otra cosa. Porque en el fondo había una actitud de no a la minería, que es lo que se está reflejando ahora. Y ahora todo el mundo compró el no a la minería. Ya no importa el contrato, ya no importa los millones que están en juego, ya no importa la consecuencia económica, nada importa. Cuando llegamos a ese extremo, preparémonos, señores, porque el aguacero viene y viene duro y nos va a inundar las casas. Pero Ese sí es importa la opacidad con la que el gobierno, el ejecutivo manejó el tema, ¿no? Sí, todo eso es verdad. Todo eso
Es verdad, pero no me digan que el contrato no fue discutido. No me digan que el contrato lo pasaron en 3 días de noche clandestinamente. Eso no es cierto. Los hechos demuestran que eso no es cierto. Y eso lo están usando a diario. Y lo repiten y lo repiten. Y se olvidan de los 2 meses que el contrato estuvo publicado. Se olvidan de las largas sesiones en primer debate. Se olvidan de que se eliminó todas las causas de conflicto que la gente señaló. Pero es que el problema de fondo es que hay muchos que no querían contratos, punto. Porque aquí tenemos la posición radical de los ambientalistas, que con ellos no se puede hacer nada. Ahí está la carretera que conecta Clayton con la ampliación de esa carretera. Ahí está tirada, porque ellos decidieron que no se podía ampliar una carretera y ellos deciden todo lo que pasa en el país. Entonces, un grupito del CIAM o de lo que se llame decide que no se hace una obra y se acabó, no se hace. Por ahí había uno en Twitter que planteaba que, bueno, la compensación a la minera es hacer un canal seco por esa área. Y entonces le digo, ¿y cómo consigue el permiso ambiental de eso, de esta gente? Porque aquí hay 2 autoridades ambientales ahora. El ministerio y están la CIAM y Compañía Limitada, los extremistas. Entonces, yo le llamo extremistas porque ellos manejan el extremo. Para ellos nada es bueno. ¿Cómo Le pueden analiza, que cómo la analiza minera usted la... no usa mercurio, no usa cianuro, pero ellos dicen que la minera envenena las aguas. O sea, estamos en una discusión en donde no hay objetividad. ¿Cómo Es analiza casi usted político. la posición de los magistrados del Tribunal Electoral ayer que señalaron que no estaban las condiciones dadas para hacer la consulta popular o el referéndum, como legalmente se le llama? Tengo información que a ellos se les consultó previamente el Ejecutivo antes de emitir esa resolución y estuvieron de acuerdo en que se iba a emitir y se iba a procesar. Y después me dieron la opinión pública y dijeron, "Ay, ¿para qué me enredo en eso?" Esa es una realidad que estamos manejando aquí. Ahora todo el mundo quiere sacar las manos, igual que los diputados. Todo el mundo quiere echarse atrás, pero nadie quiere enfrentar las realidades. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y yo por hacerlo en Twitter, mire, bueno, no, mentira. Por ejemplo, ese tweet que leyó mi querido tocayo, tiene más de 60,000 visualizaciones entre ayer y hoy. Ayer lo puse a las 8:45 y está llegando en visualizaciones a 60,000. Y yo nada más tengo 20,000 seguidores. ¿Qué te indica eso? Que si hay un gran interés de oír otras opiniones. Entonces yo creo que es excelente la fórmula de llevar a consulta y que sea el soberano, el pueblo, el que decida cuál es el miedo. El tema es que, bueno, es que el gobierno va a dar pandemia, va a dar no sé qué, va a comprar votos. Entonces despreciamos al pueblo, pero queremos usar el pueblo como palabra. O sea, oiga, dejen hablar al pueblo. A comenzar, eso es lo que tienen que hacer, porque eso es lo que en las calles están reclamando, que se les escuchara. Pero ellos no quieren escuchar. Ellos no quieren escuchar al resto del pueblo. Por eso yo hablo de mayoría silenciosa. Hice otro tweet que se fue arriba a 80,000 visualizaciones. ¿Y cuántos me atacaron descarnadamente? 200 en cada caso. Esa es una realidad. Entonces, estamos aquí prácticamente creando una religión, una secta, en que el que dice algo contrario a lo que ellos opinan, bueno, caen en pandilla. ¿De dónde yo inventé el referéndum? Hombre, yo inventé el referéndum de la técnica, que es el referéndum. Es el medio mediante la cual el legal que surgió en 1831 en el cantón de Saint-Gall para intervenir en los procesos legislativos que llevó la adopción del veto popular. Ese es el referéndum, esa es la consulta, el veto popular a la ley. Y es legítima. Y está bien corto el tiempo, más corto que lo que se falló la Corte. 17 de diciembre es más Bueno, rápido que lo que la Corte va a poder fallar. oiga, don Alvin, me dice aquí alguien que tiene por qué saber lo que el caso ese que le expuso Gonzalo del arbitraje, ese caso es por una concesión en Cerro Chorcha que el gobierno de Martinelli lo canceló sin razón ni siguiendo procedimiento y lo perdió el país ya. Dice que ya ese arbitraje ya Panamá lo perdió. Pero no Hasta se ahora, llegó, hasta no se ahora llegó no a veo explotar. eso. Ajá.
No, que hasta ahora yo no veo el dictamen de que Panamá perdió. Yo Bueno, no por lo eso veo. digo, la persona que me está escribiendo, repito, ese caso es por una concesión en Cerro Chorcha que el gobierno de Martinelli la canceló sin razón ni siguiendo procedimientos y lo perdió el país ya. Dice Mira, esta persona no dudo que no sea sea así, estos temas. porque créeme que la protección a la inversión extranjera es fuerte por los tratados. Y acuérdate que el tratado está por encima de la ley local. Los tratados, lo que los tratados estipulan es superior a la propia ley local. Entonces, yo no veo mayor problema en ese arbitraje de esa empresa, porque no se conoce que esa empresa hubiese iniciado. Y entonces tú tienes que probar el daño y perjuicio. Tú no basta alegarlo. Mira, yo los veo celebrando ahora que la minera perdió de sus acciones el 35% por esta crisis. Entonces, yo digo, pero señores, no celebren un daño, porque ese daño nos lo van a cobrar. Y nos van a cobrar no solamente el capital, nos van a cobrar también el lucro cesante del contrato, nos van a cobrar daños y perjuicios, nos van a cobrar 1.000.000 de cosas, que ¿dónde va a colocar la economía de este país? Vamos a perder el grado de inversión, vamos a perder la capacidad de salir al mercado internacional a colocar bonos, porque aquí tenemos que seguir irremediablemente endeudándonos, porque inclusive nos endeudamos para pagar la deuda. Entonces, si uno no conoce esas realidades, que son las que sostienen al país en espera de mejores tiempos y más seria un gobierno, simplemente agudizamos el problema. Yo no estoy defendiendo a ningún gobierno, y menos a este, que no ha sido muy responsable a nivel fiscal ni a nivel de deuda. Pero ellos se limpian con el COVID, la crisis del COVID. Bueno, el COVID sí generó gastos, pero no a la magnitud del endeudamiento que tenemos. Entonces yo quiero ser objetivo y yo quiero ver las cosas como son, las dos caras de la moneda, no una. Y entonces lo que sí no puedo ser es simplemente ovejas que lleven al matadero y me quede callado. No, a mis 77 años no estoy dispuesto a dejarle esto a mi nieta y a mis hijas. Ay, pero qué difícil es que la gente quiera entender, pueda entender eso. A mí me ha pasado lo mismo, proporciones guardadas. No, vendido, perro, te No, y tú tienes más compraron. edad que yo, así que tú sabrás lo que es eso. Te compraron, ¿por qué te vendiste? No, no, estoy dando mi opinión porque creo que tengo derecho a darla, ¿no? Pero bueno, Ah, no tienes. No, créeme que no tienes. En este país, si tú no, no estás en la comparsa del no a la minería, estás listo. O sea, pagado, perro, eres, me dice. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde estira esto. Don Alvin Widen, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable. con gusto. Saludos. 8:26 minutos, señor Leonardo.